expectativa, que es, ¿esto funciona? ¿Esto en qué etapa del proceso de investigación está como para ya poder ponerlo a disposición de un paciente? El doctor José González es médico infectólogo de la Universidad de Miami. Ustedes lo conocen, siempre hablamos con él, es nuestra referencia cuando aparecen este tipo de informaciones. Y, doctor, esta vez no es la excepción. ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Doctor, este cóctel de anticuerpos policlonales que le están dando al presidente, ustedes lo vienen trabajando aquí en la Universidad de Miami. ¿En qué etapa de investigación está esto y cómo lo vienen trabajando? Sí, el cóctel de anticuerpos monoclonales está siendo probado o estudiado en el VA, en el Hospital de Veteranos, que pertenece al campus de la Universidad de Miami. En realidad, el que recibió el presidente Trump es el cóctel de Regeneron. Aquí estamos probando el de la compañía Eli Lilly, pero que tiene el mismo fundamento, que básicamente son anticuerpos que van a bloquear la entrada del virus y de esta manera van a evitar que este virus se replique o se reproduzca en el cuerpo humano. Al momento estamos haciendo el ensayo clínico fase 3, pero todavía no tenemos resultados preliminares de esta fase del ensayo clínico. Al momento, lo que sabemos es que en los ensayos preliminares, fase 1 y 2, ha mostrado resultados muy promisorios, que lo pone como, de repente, una de las terapias más alentadoras para el tratamiento de pacientes asintomáticos y de pacientes que tienen síntomas leves de la enfermedad. Doctor, buenos días, Norberto Spangaro le habla. Esto es una especie de generador de anticuerpos para el paciente antes que reciba el virus, o ya comienza a actuar una vez que se ha detectado que el paciente es positivo con respecto al corona. Buenos días. Sí, en realidad hay dos tipos de ensayos clínicos. Uno de ellos que se está probando en pacientes que están expuestos solamente al virus y que no han desarrollado ningún síntoma, con el objetivo de evitar que desarrollen síntomas producidos por el coronavirus. Y hay otro estudio que se está probando en pacientes que ya tienen el coronavirus y que tienen síntomas leves de enfermedad. En estos pacientes se les proporciona estos anticuerpos monoclonales para evitar que progresen a una enfermedad más complicada. Así que se aplica en esos dos escenarios. Parecería que no son del tipo de tratamiento que puede causar efectos colaterales a simple vista. O sea, quiero decir, no parecería ser ese tipo de tratamiento que pueda llegar a tener efectos colaterales importantes, ¿no? En realidad no, y como mencionaba, ya existen algunos resultados, pero de los ensayos fase 1 y 2, y en estos ensayos no se han identificado efectos adversos severos que preocupen sobre la seguridad de este tipo de tratamiento con anticuerpo monoclonal. Pero todavía tenemos que investigar más, y para ello estamos haciendo el ensayo clínico fase 3, en el cual se van a incluir muchos más pacientes y se va a evaluar principalmente eficacia y seguridad. Doctor, hemos cruzado noticias esta semana donde nos contaban que otra de las vacunas que están estudiando, que es la de AstraZeneca y la de la Universidad de Oxford, ya Europa estaba intentando, tratar de hacer un research, de acopiar información para ver si podían empezar a darle luz verde a esa vacuna. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene para eso? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de eso? Sí, en realidad este comité europeo empezó la recopilación de datos de la vacuna AstraZeneca. Al momento han empezado con los datos preclínicos y justamente lo están haciendo conjuntamente con el desarrollo del ensayo clínico fase 3. No tenemos al momento información de que existan resultados preliminares de este ensayo clínico fase 3, pero lo que sí sabemos es que este comité europeo ya está empezando a recopilar los datos, empezando con datos preclínicos, pero próximamente va a evaluar datos clínicos. Es lo que más o menos, si ponemos de repente, lo pensamos, la contraparte del Comité Americano de Dairy and Safety Monitoring Board aquí en los Estados Unidos, que vigila o monitoriza el desarrollo de vacunas, tanto de Moderna como otras vacunas aquí en toda la nación. Doctor, le ruego que se me quede un minutito. Vamos a hacer un nuevo intento con Buenos Aires. Allí tengo al doctor Nelson Castro, periodista, médico. Doctor, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bella mañana para todos ustedes ahí, ¿eh? Te alegra escucharlo. Muchas gracias, doctor. Bueno, estábamos charlando con el doctor José González, es médico infectólogo de la Universidad de Miami aquí, un poco sobre la evaluación y la evolución de las distintas vacunas que hay sobre el COVID. Pero con usted quiero poner la lupa en el tema del presidente Trump. Sabemos que usted tiene información de primera línea en cuanto al entorno médico cercano al presidente Trump. Y que la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que le cuentan? ¿Qué es lo que usted puede anticiparnos de las últimas horas en la salud del presidente? Bueno, las fuentes son fuentes médicas, digamos, allí en el Walter Reed. De tres cosas para marcar, Diego, digamos, para hacer una recopilación de la historia. Algunas cosas después he visto que se han ido confirmando en la prensa de los Estados Unidos. Primero comenzó a sentirse mal el miércoles y eso ha generado todo un tema en cuanto a qué pasó en esos días, ¿no es cierto?, en relación con los contactos y los contagios, al margen de la cantidad ya confirmada, ¿no? El segundo punto es que hubo una discusión importante el viernes en la Casa Blanca en relación a si se lo hospitalizaba o no al presidente Trump, porque claramente, ¿no es cierto?, eso es un tema de enorme sensibilidad política y mucho más en este contexto de campaña, ¿no? Él se sintió realmente mal y se asustó el viernes. Y tercero, ayer fue un día también preocupante. Hay una evaluación en este momento para ver cómo amaneció, la información que tengo que pasó bien la noche. El médico presidencial decía que no tuvo fiebre, a mí alguna fuente me dice que tuvo una ligera febrícula, y ayer cuando salió a hablar, si ustedes lo notaron, hay tres cosas para marcar: sigue sin olfato, que se agitaba cuando hablaba, se veía la cara realmente de una persona afectada por esto, ¿no es cierto? Y todavía estaba congestionado, ¿no? Así que, sin duda, y él reconoció en el discurso de ayer a la noche que fue una necesidad política, ¿no?, porque había pasado todo el día sin una sola foto del presidente, que él es un paciente de riesgo y que la situación es compleja y lo va a obligar a estar hospitalizado. Por lo menos las fuentes médicas serias consideran que debería estar, si todo marcha bien, cosa que esperemos que así sea, ¿no es cierto?, entre 4 a 5 días. Así que esta es la información que yo vengo recibiendo de allí, de las fuentes médicas. La situación, nosotros el mismo viernes habíamos dicho que era realmente de inquietud, y por eso se produjo ayer ese contraste entre lo que informó el médico presidencial, que, digamos, dio poca información, el doctor Conley, y después lo que expresó claramente el jefe de gabinete, ¿no es cierto?, Mike Meadows. Así que esa es la realidad. Es un paciente de cuidado y delicado, y es un paciente no fácil, además. No, claro, me imagino. Una pregunta para los dos, ya que están... Yo lo llamo Nelson porque para mí es ese periodista que todos los días nos informa a todos. El médico es otro genio detrás, pero ese periodista es parte de la vida cotidiana de los argentinos. ¿Cómo estás, Nelson? Bien de salud, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Aprovecho para saludar también al colega José González, que a quien escuchaba recién con mucha atención en cuanto a la información que daba de las vacunas, ¿sí? Claro, y yo estaba, justamente sobre eso le preguntaba a los dos, porque me parece haber sido muy lógica y atinada que ante una persona de la edad de Trump, obeso, pero además en la posición que él tiene, haberle dado este cóctel de, no sé si son proteínas, lo que yo no entiendo, pero este cóctel que realmente tiene pocas posibilidades de causar efectos colaterales, lo va a ayudar a su recuperación. Me parece una medida muy acertada, que no tiene que ver con la gravedad del caso, sino que tiene que ver mucho más con la situación y la persona que están tratando, ¿verdad? No, bueno, por supuesto. Esto es lo que está ocurriendo además con todos los pacientes, ¿no es cierto?, de COVID, es decir, con la mayoría, y el doctor lo puede explicar además en su experiencia, es decir, ante el desconocimiento de una droga efectiva, lo que se va tratando son de estos medicamentos, de estos tratamientos que se hacen en instancia compasiva, que este es el término técnico, en pos de darle al paciente una chance. Y en muchos casos, además, la importancia de darlo, tanto el Regeneron que le dieron, que son anticuerpos monoclonales, como también el Remdesivir, que es un antiviral, es muy importante darlo en etapas tempranas, porque después en las etapas complejas prácticamente no hay ninguna medicación que trabaje con efectividad. Así que desde ese punto de vista ha sido el procedimiento médico indiscutible, ¿no?
Doctor González, aprovechamos a sumarlo y charlar con usted también en cuestiones médicas sobre este tema. Teniendo en cuenta lo que planteaba el doctor Castro, de estos procedimientos, vamos a decir, en la primera etapa de la enfermedad y teniendo en cuenta que en el caso de Trump se agarró súper rápido el asunto, ¿cuál es el pronóstico en una persona mayor, adulta, de 70 y pico de años, con unas características similares a esta? Me imagino que ha habido una gran cantidad de pacientes con características similares en cuanto a peso, estatura. ¿Y qué pronóstico pudieron llegar a haber tenido, doctor? Sí, en realidad el presidente Trump lamentablemente tiene muchos factores que lo ponen en riesgo de desarrollar complicaciones. Y uno de ellos, el más importante tal vez, sea la edad. Un paciente de 65 a 74 años tiene un riesgo aproximadamente 5 veces más alto que personas jóvenes de terminar hospitalizado y de complicarse por coronavirus. Y si de repente hablamos de este factor de riesgo muy importante que es la obesidad, personas con índice de masa corporal mayor de 30 tienen un riesgo aproximadamente de 3 hasta 6 veces más alto de complicarse y de terminar hospitalizados a causa del coronavirus. Así que si consideramos todos estos factores, podemos concluir que el presidente Trump lamentablemente pertenece a un grupo de alto riesgo de complicación y de repente, bueno, pero esperemos que esto no sea así, estamos hablando solamente de riesgos, así que tal vez con estos tratamientos aplicados de una forma temprana, este riesgo pueda disminuir significativamente. Y acá viene la pregunta para Nelson, que él escribió el libro La enfermedad de los presidentes, creo que era Enfermos del Poder, exacto. Enfermos del Poder, la enfermedad de los presidentes, y con una persona tan especial como Donald Trump. ¿Qué es lo que uno puede percibir diferente de él en cuanto a la persona común que tiene coronavirus interna y dice por 14 días me guardo, pero cómo reacciona? ¿Qué transmite su personalidad y qué va pasando dentro de su cabeza? Bueno, es muy interesante esto que vos marcás, porque la enfermedad del poder abarca a todos, ¿no es cierto? No solamente a los presidentes, sino a los que tienen poder. Y en el comportamiento de Trump, inclusive en lo que pasó en estos días, por eso les marcaba yo la discusión que hubo el viernes en relación a si se lo internaba, si no se lo internaba, en cuanto a la información ayer incompleta que dio el médico presidencial, y por supuesto el momento político. Al hombre de poder, por supuesto ustedes se imaginan lo que psicológicamente impacta para Trump, un hombre que venía, digamos, burlándose de las medidas de seguridad, ¿no? Es casi como una cosa de un relato novelesco, ¿no? Así que psicológicamente se ve que lo afectó. La información que yo tengo y creo que apareció en varios lugares, que él se asustó de verdad realmente cuando vio que le faltaba el aire, ¿no es cierto? Le costó mucho caminar el otro día ese trayecto que hizo entre el helicóptero y después cuando bajó. Y por supuesto ustedes lo vieron en el discurso de ayer, es decir, para el hombre de poder esto es un elemento, el hombre de poder se siente inmune frente a todo. Y esto es un mal al cual no escapa nadie, mucho menos Trump con la personalidad que tiene, ¿no es cierto? Y si ustedes, observan en detalle el discurso de ayer, es un discurso así, digamos, no quiero decir de enojo, pero sí de desafío, decir, bueno, cuando terminemos con esto, con este virus, o lo que sea, dijo, ¿no? Sí. ¿No? Whatever it is, ¿no? Entonces, vamos a seguir adelante con la campaña para terminar el trabajo que hemos comenzado y demás. Así que ustedes se dan cuenta lo que en ese discurso lo que a él le está impactando este problema, no solamente por la contradicción a la cual lo expone, digamos, después de haberse burlado el otro día Joe Biden con el tema del uso de la máscara, del barbijo, sino también en cuanto al peso político de esta situación. En el medio de una campaña, él habla, ya tenemos que terminar la campaña y demás, así que sin duda que el impacto es muy fuerte para Trump. Lo dijo él ayer prácticamente con sus palabras y con la entrelínea. El informe médico en las últimas horas ha dicho una cosa, el jefe de gabinete de la Casa Blanca dijo otra. Ahora nos topamos frente al tema de la desinformación o la falta de claridad en la información que sin duda conspira contra una tranquilidad que quiere insuflarse en la comunidad y en la sociedad. ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿A qué deberíamos estar preparados? ¿Cómo funciona, Nelson, esto de tener uno de los hombres más poderosos del mundo viviendo por una situación médica complicada? Bueno, es un grueso error desde un punto de vista
estratégico en relación a cómo enfrentar un caso así, porque lo peor que puede pasar es poner en duda la palabra de médico. A mí me sorprendió mucho cuando yo ayer vi la conferencia de prensa. Ya la conferencia de prensa del médico fue mala porque hubo preguntas que no contestó. Preguntas muy bien hechas por los periodistas que estaban allí, yo las que escuché, ¿no? En cuanto a si había tenido fiebre o no, y algún detalle más evolutivo. Fueron cosas muy generales. Y después, por supuesto, la actitud del jefe de gabinete de cruzar la calle, ir a hablar con los periodistas, marca un verdadero problema. Primero te demuestra lo que está pasando allí adentro, y segundo es muy malo porque a partir de ahora cualquier informe está puesto en duda. Y esto es un tema muy importante que, a la gente el poder le cuesta. Yo voy a contar una anécdota. A mí me tocó yo estaba en los Estados Unidos como becario, estaba haciendo un internado en la NBC cuando fue el episodio del cáncer de colon del presidente Ronald Reagan. Y a mí una de las cosas que me impactó, y por eso a partir de allí el tema me interesó tanto, fue en ese momento la claridad con la cual los médicos de Reagan explicaron el pólipo que tenía el presidente. Inclusive era un pólipo en el recto que generaba todo un tema hasta casi de la intimidad, ¿no es cierto?, porque explicaban cómo le iban a hacer la colonoscopía y demás. Pero eso acalló absolutamente cualquier rumor, porque si algo no ocurrió es que hubiera dudas con respecto a lo que le pasaba al presidente de la República. Y lo recuerdo además a uno de los médicos del staff de Reagan dando 2 o 3 entrevistas, una la dio en la NPR y demás, explicando con claridad y contestando preguntas de todo esto. Este es un tema fundamental, primero para llevar tranquilidad a la gente, ¿no es cierto? Realmente estamos hablando, el presidente de los Estados Unidos es un líder mundial, siempre se trate de quién se tratare, por eso esta repercusión. Porque esto es un elemento importante, es decir, la salud del presidente es un tema de Estado, claramente. Es decir, no es solamente la salud tuya, Diego, de ustedes o mía y demás que nos concierne. Lo que le pasa al presidente es algo, digamos, que tiene trascendencia para absolutamente toda la nación y el mundo. Por eso hay que informar en forma clara para quitar un elemento más de incertidumbre sobre la que ya genera de por sí la evolución de una enfermedad importante en un hombre que, como bien describía el doctor González, es un hombre de alto riesgo. Daniel, ¿tenés preguntas para Nelson? Sí, la duda que me surge, ¿qué tal, Nelson? Buenos días, Daniel Clastiaga. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Un gusto. La pregunta que me surge es que estamos en plena campaña, estamos a menos de 30 días de una elección, hay gente que ya está votando, ¿y qué pasa de una forma que hay un protocolo si el presidente sigue enfermo durante a 2 días antes de las elecciones? El 1 de noviembre todavía está enfermo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Bueno, es un tema realmente muy delicado porque obviamente el presidente es el presidente y seguirá estando en funciones hasta que no haya en el caso que sucediere, ¿no es cierto?, un dictamen de la comisión, médica, o del médico y de una comisión médica que diga, bueno, el presidente no está en condiciones de desarrollar la presidencia. Los Estados Unidos tienen una historia muy rica en esto, y muy rica no quiere decir que sea la mejor. Cuando fue el episodio del presidente Woodrow Wilson, inmediatamente después de salir a la mundial, Wilson tuvo un accidente cerebrovascular muy importante que lo dejó con una gran discapacidad, le impidió el habla y demás, hasta que recuperó algo del habla. Le llevó como 6, 7 meses, y durante todo ese tiempo, esto sería imposible, por supuesto, pero durante todo ese tiempo no se lo vio el presidente de la República, y el médico del presidente Wilson fue cómplice de una maniobra para, evitar que se conociera eso, que el presidente claramente no estaba en condiciones de ejercer la presidencia, ¿no es cierto? Así que este es un tema realmente delicado, y la evolución va a depender efectivamente de lo que la dinámica de los hechos va a depender de lo que sea la evolución del presidente de la República. Hoy no parece, más allá de los riesgos que representa, que eso estuviera en riesgo, el tema de quién está ejerciendo el poder. Pero es un punto para presentarse y, por supuesto, de enorme importancia. Yo recuerdo cuando fue la campaña de McCain con Obama en el 2008, McCain, que había sufrido un linfoma, que las preguntas en las entrevistas eran muy claras hacia McCain en el sentido de cómo era su estado de salud y qué pasaba si él tenía una complicación. Y me acuerdo que además
McCain tuvo que presentar claramente todo su registro médico, su historia clínica, dando idea de lo que su estado de salud representaba como hecho político de trascendencia en el caso que hubiera sido electo. Acá una pregunta para el doctor González y también para Nelson, pero él está quizás, en Argentina la situación es diferente, pero doctor, acá en la Florida estamos viviendo casi una, yo no diría una normalidad, pero sí una nueva normalidad ahora con la presión que se ha desatado para la apertura de las escuelas ya este lunes, creo, con presencial. Ciertamente había dos posturas en el país, olvidémonos de la política, de quiénes, pero había una postura de que hay que abrir y que al final todos nos vamos a contagiar y hay que negociar con el virus de la mejor manera posible. Y esto del presidente, yo ahora lo percibo desde el llano, ¿no? Si se recupera rápidamente va a ser una postura de, vieron que el virus al final no es tanto, y si no se recupera tan rápidamente no sé lo que podrá pasar, pero ¿cómo ve usted esta situación en general en cuanto a la postura del país y en especial de la Florida con respecto a las aperturas? Bueno, yo creo que la reapertura se está realizando ahora justamente basándose en estos nuevos datos epidemiológicos que contamos, porque la tasa de positividad al momento en todo el estado de Florida es menos del 5%, lo cual hace prever que tal vez la situación se encuentra ciertamente controlada al momento. Pero esto no quiere decir que en el futuro cercano esta situación no pueda cambiar. Y básicamente, si continúa el proceso de reapertura y no se toman las medidas preventivas necesarias, como por ejemplo lo son el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado constante de manos, esta curva epidemiológica, el número de casos nuevos puede incrementarse de forma significativa. Y es ahí donde es muy importante tener una vigilancia cercana de la curva epidemiológica de casos en las próximas semanas, porque esto nos va a delimitar si es que estamos yendo por el camino correcto. Y si no lo estamos, tal vez retroceder en este proceso de reapertura que se está realizando al momento. Doctor, sí, adelante. No, a mí me preocupa, y acá Nelson, es de que si esto, y Dios quiera que todo se recupere muy rápidamente, para mí ha sido, algunos creen que es política, mi posición no es para nada política, a mí me parece que ha sido una gran irresponsabilidad de parte de un líder manifestarse sin barbijo y en reuniones sin absolutamente mantener la distancia social. ¿Qué le puedo decir yo a mi nieto si el presidente no lo hace? Claro. Yo creo que estamos en una situación que no sé lo que va a pasar para adelante en ese aspecto, ¿no? Bueno, lo que vos decís es muy importante, ¿no es cierto? Y creo que esto es lo que le ha faltado al presidente Trump, de darse cuenta del significado de las cosas que él hacía, ¿no? Sin duda, y nosotros también acá tenemos, yo a veces un problema con las autoridades aquí, ¿no? A veces se lo ve al presidente de la República nuestro aquí en la Argentina, el doctor Fernández, sin barbijo, y efectivamente hay que tener mucho cuidado, porque además, como decía el doctor González, todo esto es muy dinámico, es decir, lo que es hoy mañana puede cambiar, y además, como decía el doctor, la importancia de que las cosas evolucionen bien dependen de los cuidados, es decir, si nosotros nos cuidamos, usamos el barbijo, nos lavamos la mano, tenemos distancia, permitimos que la situación mejore y entonces se abran las escuelas, vuelvan los comercios, vuelva la actividad normal. Eso es lo que, y es increíble que el presidente Trump y otros no lo hayan entendido, porque es decir, nosotros, el mundo necesita volver a una cierta normalidad hasta que no aparezca la vacuna, y la única manera de asegurarla es que se respeten las normas, es decir, ahí en el estado de la Florida, en la medida que todo el mundo respete las normas, se podrá avanzar, se podrá, si las escuelas se respetan las normas a distancia y demás, podrán funcionar. Por eso ha sido de una gran irresponsabilidad absoluta, y esto efectivamente no es un tema político, esto es un tema sanitario. Claro, lo preocupante es un poco lo que planteaba Norberto también, es que sea cual fuere como la manera en la que esto se desencadene, ya sea con el restablecimiento completo de la salud del presidente o una complicación mayor, en cualquiera de los dos escenarios va a tener un impacto político muy, muy grande, sobre todo en un momento tan delicado. Si había un momento donde estas cosas no podían pasar, era a un mes de las elecciones. Exactamente. ¿No? Así que Por eso bueno, hay que hacerle caso a los médicos y no a los políticos.
Tal cual. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por atendernos. Quedan, mire, tengo 2 hojas de preguntas y de temas que fueron surgiendo que también no solo tocan lo médico, sino también lo político de Argentina. Y los vamos a hablar en otro momento, siempre contando con su enorme generosidad de atendernos. Un gusto para mí estar con ustedes. Un saludo al doctor González. También me encantó compartir con él este momento. Muchísimas gracias y a tus órdenes siempre. Muchas gracias, Nelson. Un abrazo fuerte. Doctor González, gracias. Como siempre, un amigo, siempre que es bueno tener un amigo médico a mano, y el doctor González ha dado prueba ya a lo largo de toda esta pandemia. Cuando uno haga el balance, en la parte de los positivos me voy a encontrar, no de los casos positivos, de las cosas positivas, la amistad con el doctor José González. Un abrazo enorme, doctor. Ha sido un gusto, Diego. Un saludo a todos en el estudio. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bueno, hemos tenido un muestreo bastante amplio. Empezamos medio tropezado, pero nos hemos puesto de pie.